horrible. Los comentarios en la transmisión se volvían cada vez más críticos. Incluso como espíritu no podía soportar leerlos. Amelia es ella quien debería cambiar, no Nicole. ¿Cuándo va a resolver sus problemas? Amelia, quiero apoyarte. Llegando al borde de mi pecho, sentía un dolor agudo. Pensé que ya no podía ser herida por palabras crueles, pero descubrí que incluso en la muerte no encontraría paz. Fue entonces cuando vi a Isaac tomar su teléfono y enviarme un mensaje por WhatsApp. Amelia, estás viendo la transmisión. Si no apareces, no nos culpes por lo que suceda después. De repente, sentí ganas de llorar, pero recordé que los espíritus no tienen lágrimas. La transmisión continuaba forzándola frente a la cámara, recordando todas las cosas difíciles que supuestamente había hecho desde mi infancia. Nicole estaba al lado interpretando a la víctima inocente, dividida entre exponer mi maldad y sentirse penada por ellos. En realidad, muchas de esas cosas difíciles que mencionaban las había hecho Nicole. El odio seguía creciendo y pronto la gente comenzó a buscar toda mi información personal y mi historial. De repente, apareció un comentario nuevo. Mi tío trabaja en la comisaría y dice que Amelia falleció hace 20 días. El comentario fue rápidamente ignorado. Pero alguien respondió, ¿cuánto te pagaron para difundir esas mentiras? La persona no se rindió y pregunté a mi tío. Amelia fue asesinada durante una invasión domiciliaria hace más de 20 días. Fue una situación muy difícil. La persona incluso publicó una captura de pantalla del informe policial. Nicole siempre tuvo una habilidad especial para manipular a todos. Incluso ahora, con mis recuerdos persistentes, en las grietas del piso de mi antiguo departamento, ella sonreía como si fuera la víctima de toda esta tragedia. Isaac, ese amigo traidor, le acariciaba el cabello mientras susurraba cosas que alguna vez me hicieron sentir que no habría paz para mí, pero pronto descubrí que tampoco habría paz para ellos. Al principio, no entendía qué me pasaba. Cada vez que me invadía una ola de ira, las cosas a mi alrededor parecían reaccionar. Las luces parpadeaban, los espejos se empañaban aunque no hubiera humedad, y las sombras en los rincones oscuros parecían extenderse más de lo normal. Una noche, mientras Nicole e Isaac celebraban su compromiso en casa de mis padres, algo cambió. Estaba ahí, invisible para ellos, viendo cómo Nicole reía y mostraba su anillo mientras los invitados la felicitaban. Caleb y Alexis brindaban por la unión perfecta. Entonces, sin planearlo, todo empezó a torcerse. Primero fue la fotografía familiar en la pared del comedor. Yo estaba ahí, en el borde, casi fuera del marco. Mi madre, obsesionada con la perfección, siempre ponía las fotos con exactitud, pero esa noche la mía cayó al suelo sin previo aviso. El vidrio se rompió en 1000 pedazos y todos se giraron. ¿Qué fue eso?, preguntó Nicole con una voz más alta de lo normal. Isaac se levantó para recoger los pedazos, pero sus manos temblaban. Algo en su rostro me indicó que él también sentía que algo no estaba bien. Después, fueron los adornos de la mesa. Uno a uno, los vasos comenzaron a agrietarse. Nadie se dio cuenta al principio, pero cuando el primer vaso se rompió, el pánico llenó el salón. ¿Qué está pasando?, gritó Caleb. Pero nadie podía responder. Nicole se levantó rápidamente, intentando mantener su fachada. Debe ser el clima o algo. No se preocupen, sigamos disfrutando, dijo. Pero algo en su rostro mostraba que estaba nerviosa. La tensión aumentó lentamente. Quería que sintieran el peso de lo que me habían hecho esa noche. Nicole subió a su habitación, fingiendo estar agotada por la emoción del evento. Fue ahí donde todo cambió. La enfrenté por primera vez. Cuando su reflejo entró en el espejo, no coincidía con sus movimientos. Ella cerró la puerta, pero en el reflejo yo estaba ahí, detrás de ella. Mis ropas estaban manchadas y desgarradas. Mis ojos mostraban una profunda tristeza y vacío. Amelia, susurré en un tono que parecía provenir de todos los rincones del cuarto. Nicole se congeló, sus ojos clavados en el espejo. Esto no es real, murmuró, negando con la cabeza. No es real. Mis manos apoyadas en sus hombros estaban frías, y aunque no podía sentir su piel, pregunté, ¿crees que no soy real? Nicole se giró rápidamente, pero yo no estaba allí, o al menos no podía verme. Comenzó a llorar, gritando por ayuda, pero cuando Isaac subió corriendo, no encontró nada fuera de lo común. Te lo dije, Nicole, estás muy estresada. Tómate un descanso, dijo Isaac con un tono frío, casi indiferente. ¿Cuánto tiempo tardaría Isaac en cansarse de su teatro? Igual que lo hizo conmigo. Esa misma noche, los sueños comenzaron. Isaac soñó conmigo con una expresión triste, y mis palabras resonando en sus oídos. Cada vez que cerraba los ojos, revivía los momentos en que me sentía abandonada por Nicole. En el sueño, yo le preguntaba, Isaac, ¿por qué me dejaste? Él se despertaba gritando y sudando frío. Pronto su relación con Nicole empezó a desgastarse. Ella le reprochaba que no la apoyaba lo suficiente,
y él le pedía que entendiera su punto de vista. Mientras tanto, Caleb y Alexis comenzaron a enfrentar sus propios desafíos. El negocio de Caleb, que finalmente había empezado a prosperar después de años de lucha, sufrió un golpe devastador cuando un cliente importante canceló un contrato sin explicación. Días después, los rumores sobre malas prácticas financieras comenzaron a extenderse. Alexis, obsesionada con las apariencias, notó que sus amigas se distanciaban de ella una por una. Las personas que solían halagarla ahora la ignoraban o la miraban con desaprobación. Pero mi favorita fue Nicole. La imagen angelical que siempre mostró empezó a desmoronarse. Sus seguidores en redes sociales notaron cambios en su comportamiento. Publicaba fotos con Isaac, pero sus ojos ya no tenían el mismo brillo. Comentarios como «¿Estás bien, Nicole? Te ves muy diferente últimamente» llenaban sus publicaciones. Un día, mientras estaba sola en casa, vio mi reflejo en todas las superficies de vidrio, los espejos, las ventanas, incluso en la pantalla de su teléfono. «No puedo escapar de mí misma. Déjame en paz», gritó, lanzando el teléfono al suelo. No podía dejarme en paz, ni siquiera después de mi muerte. Pero esto era solo el comienzo. Estaba aprendiendo a controlar mis sentimientos y ahora sabía que podía enfrentar los desafíos de una manera más positiva. No solo quería superarlos, sino también encontrar una manera de sanar, igual que ellos intentaron hacerlo conmigo. Esa noche, mientras Nicole lloraba en su habitación, Caleb recibió un correo anónimo que contenía fotografías de una figura inquietante en su sala de estar. La descripción decía: «Creías que todo había terminado». Por primera vez, Caleb sintió un miedo real. Al día siguiente, una figura misteriosa apareció en la casa de Owen Carter, el único que alguna vez mostró empatía por mí. La figura parecía tener información que podría cambiar todo. La primera vez que vi la casa de Owen Carter después de mi partida, algo en mí cambió. Él fue la única persona que mostró una pizca de humanidad hacia mí, incluso cuando mi propia familia me daba la espalda. Había algo en su voz firme y compasiva cuando enfrentó a mis padres que me hizo sentir entendida y apoyada. En el corazón de Monterrey, mientras la ciudad dormía bajo un manto de estrellas, una figura enigmática se acercó sigilosamente a la puerta de Owen Carter. Era una joven de cabello oscuro y ojos penetrantes, que parecían guardar secretos profundos. Vestía un abrigo largo de color negro y sostenía un sobre gastado entre sus manos. Tocó la puerta suavemente, evitando llamar demasiado la atención. Owen, cauteloso, abrió la puerta y la observó detenidamente. «¿Quién es usted?», preguntó Owen, frunciendo el ceño. «Alguien que sabe lo que le sucedió a Amelia», respondió la mujer con determinación en su voz. Owen la dejó entrar, y ambos se acomodaron en su sala de estar. La mujer colocó el sobre la mesa y lo empujó hacia él. «Aquí tienes pruebas de que Amelia no murió por accidente», dijo mirando directamente a Owen. Owen dudó por un momento, pero finalmente tomó el sobre. Sus manos temblaban mientras sacaba fotografías y documentos. Había mensajes entre Caleb y un hombre desconocido discutiendo cómo influenciar a Amelia, fotos de su apartamento tomadas desde fuera y una lista de contactos que incluía el nombre de Isaac. «¿Cómo conseguiste esto?», preguntó Owen, con el rostro pálido y las manos incapaces de soltar las pruebas. La mujer esbozó una ligera sonrisa. «Digamos que tengo mis métodos. No estoy aquí para explicar de dónde vengo, sino para asegurarme de que Amelia reciba la justicia que merece. Sabía que como espíritu mis poderes eran limitados. No podía interactuar directamente con el mundo físico, pero esta mujer desconocida parecía ser mi conexión. No sabía si era otro espíritu o alguien decidido a ayudarme. Mientras Owen procesaba la información, la figura misteriosa se despidió y desapareció en la noche. Al día siguiente, Caleb recibió un correo anónimo con fotografías inquietantes de una figura sombría en su sala de estar. La descripción decía: «Pensabas que todo había terminado». Caleb, temblando de miedo, apenas podía procesar el contenido. Al día siguiente, una figura misteriosa apareció en la oficina de Caleb, portando un portafolio y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿En qué puedo ayudarla?», preguntó Caleb, intentando mantener la compostura. «Mi nombre es María», mintió sin titubear. «Trabajo con una organización que investiga casos de negligencia y abuso familiar». El rostro de Caleb perdió color al reconocer las pruebas que Owen había revisado la noche anterior. María colocó el portafolio sobre la mesa, revelando copias de las pruebas y grabaciones donde Nicole admitía haber mentido sobre Amelia desde su infancia. «¿Qué quiere?», preguntó Caleb, su tono cambiando a uno de nerviosismo. «La verdad debe salir a la luz», respondió María con firmeza. «No puedes permitir que tu reputación y tu negocio se desmoronen por mentiras». Caleb intentó mantener la calma, pero era evidente que estaba perdiendo el control. María, con su astucia y determinación,
comenzó a infiltrarse en la vida de Nicole e Isaac. Accedió a conversaciones privadas, diarios y documentos que revelaban la verdadera naturaleza de ambos. Cada paso que daba era meticulosamente planeado, cada revelación destinada a exponer la verdad. Mientras tanto, Owen, la única persona que mostró empatía hacia Amelia, enfrentó a los padres de Nicole usando las pruebas proporcionadas por María. Sus palabras firmes y compasivas comenzaron a desmantelar la fachada que Nicole había mantenido durante tanto tiempo. La ciudad de Monterrey, atrapada en un torbellino de secretos y traiciones, comenzaba a desentrañar la verdad sobre Amelia y la oscura red de manipulaciones que la rodeaba. En este juego de sombras, la justicia buscaba su camino, y las piezas del rompecabezas empezaban a encajar lentamente, revelando la historia completa de Amelia y las fuerzas que intentaron silenciar su voz. En Monterrey, mientras la ciudad se sumía en la tranquilidad nocturna, un nuevo desafío surgía para aquellos que habían sido responsables de mi sufrimiento. Nicole, siempre tan segura de sí misma, comenzó a cuestionar todo a su alrededor. María decidió confrontarla en un café, presentándole una foto mía de niña, acompañada de una frase escrita en la parte inferior. ¿Por qué naciste, Amelia? Si no fuera por ti, sería hija única. Nicole, visiblemente afectada, dejó caer la taza de café, rompiéndola en 1000 pedazos. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó con la voz temblorosa. Lo encontré en las pertenencias de Amelia, respondió María con calma. Me pareció curioso. Nicole no respondió más, pero esa misma noche, mientras estaba sola en su habitación, comenzó a llorar desconsoladamente. Era la primera vez que dejaba caer su fachada, y yo estaba allí para presenciarlo. María no se detuvo. Utilizando las redes sociales, comenzó a filtrar información clave al público. Fotos, grabaciones y mensajes que se compartieron en grupos de WhatsApp y páginas de Facebook locales. La percepción pública de mi familia empezó a cambiar drásticamente. Los seguidores que antes alababan a Nicole ahora la cuestionaban. Isaac empezó a ser acosado por reporteros que querían saber si las acusaciones eran ciertas, mientras Caleb y Alexis enfrentaban llamadas de clientes preocupados por la ética de su negocio. La gota que colmó el vaso fue un video filtrado donde Nicole declaraba claramente: Amelia siempre fue un obstáculo. Si tuviera que elegir entre ella y mi vida, siempre elegiría la mía. El público reaccionó con indignación, y mi familia no tenía forma de apagar el incendio mediático. Pero esto solo era el comienzo. Aún quedaban muchos secretos por descubrir, y mi aliada misteriosa tenía un último truco bajo la manga. Una nueva transmisión en vivo de Nicole y mis padres estaba programada para el día siguiente, en un intento desesperado por recuperar el control. Sin embargo, esta vez, algo mucho más grande que un video filtrado los esperaba. La transmisión comenzó como un espectáculo cuidadosamente montado desde el salón principal de su lujosa casa en San Pedro Garza García. Los tres estaban sentados frente a una cámara, con el fondo mostrando fotografías familiares de Nicole en su infancia, sonriente, y en el centro, una imagen de ella con Isaac. Ni una sola foto mía estaba a la vista. Queremos agradecer a todos los que nos han apoyado en este momento tan difícil, empezó Alexis con un tono melodramático, sus ojos ligeramente enrojecidos como si hubiese estado llorando, aunque sabía bien que esas lágrimas eran fingidas. Nicole, en el centro, lucía delicada como siempre, con un vestido blanco sencillo que acentuaba su fragilidad. Sabía perfectamente cómo construir esa imagen de mártir inocente. Isaac estaba a su lado, rígido con la mandíbula apretada. Aunque lo conocía bien, parecía que los días recientes habían puesto más tensión entre ellos. Lo único que queremos es que la verdad salga a la luz, intervino Caleb, levantando la barbilla. Sabemos que hay muchas mentiras circulando, pero queremos aclarar que Nicole nunca ha tenido malas intenciones. Nicole suspiró, inclinándose hacia la cámara con una mirada de tristeza calculada. Yo nunca quise lastimar a nadie, dijo con una voz apenas audible. Solo quiero que todos sepan que extraño a mi hermana. Por un momento sentí que mi espíritu temblaba de frustración. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. La transmisión comenzó a fallar. La imagen se distorsionó, los colores se volvieron oscuros, y un ruido agudo interrumpió las palabras de Nicole. Por un instante, pensé que era mi presencia interfiriendo, pero luego vi mi rostro aparecer en la pantalla. No era el rostro que conocían. La imagen amable que solía tener en vida se había transformado en una versión distorsionada de mí misma, destrozada, con los ojos vacíos de vida. Era una visión que solo podría provenir de los momentos más oscuros de mi existencia. ¿Qué está pasando?, preguntó Nicole, girando su rostro hacia Caleb. Pero antes de que alguien pudiera responder, mi voz llenó la sala. Nicole, mi tono era suave pero impactante, resonando en el ambiente. Los espectadores de la transmisión en vivo comenzaron a escribir frenéticamente en los comentarios. ¿Qué demonios es esto? ¿Esa es Amelia? ¿Está viva? ¿Quién está manipulando a la familia? Pero yo no estaba jugando. Era la primera vez que podía comunicarme directamente con ellos, y no pensaba desaprovechar la oportunidad. Nicole, Caleb, Alexis,
Creían que podían escapar de esto. Continué hablando con más firmeza. La imagen de mi rostro se reemplazó por fragmentos de videos y mensajes. El primero mostraba una conversación entre Nicole e Isaac en un restaurante. Ella decía con frialdad: si Amelia no nos ayuda, ¿de qué sirve mantenerla cerca? El siguiente era un mensaje de Caleb a un desconocido, discutiendo cómo presionar a Owen para que desalojara mi departamento. Los espectadores estaban indignados. Los comentarios eran implacables. ¿Qué clase de familia hace esto? Dios mío, ellos sabían lo que le pasó a Amelia. ¿Es esta la verdad? ¿Alguien puede confirmarlo? Nicole, fuera de sí, intentó apagar la cámara, pero no pudo. La transmisión parecía tener vida propia, mostrando cada mentira, cada manipulación y cada acto de crueldad. «Esto no es real», gritó Nicole, levantándose de su asiento. «No es real», respondí desde la transmisión. «Es mentira ese noise». Luego mi rostro apareció de nuevo, esta vez más claro y humano. «¿Qué es real para ti, Nicole?» La familia que construí, destruyendo a otra persona. El amor de Isaac que robaste con mentiras. Ella no pudo responder. Isaac, que hasta ese momento había estado en silencio, finalmente habló. «Esto es cierto». Su voz temblaba de furia contenida. Nicole negó con la cabeza frenéticamente, pero el peso de las pruebas era demasiado. Aparecieron más imágenes, conversaciones, documentos e incluso fragmentos de mi diario donde relataba cómo me sentía desplazada y despreciada por mi familia. Isaac se levantó bruscamente, tirando la silla hacia atrás. «Me usaste», gritó con los ojos llenos de lágrimas. «Todo lo que me dijiste sobre Amelia era mentira». Nicole intentó tocar su brazo, pero él la apartó con un gesto de rechazo. «No me toques». Los comentarios en la transmisión eran un caos absoluto. La gente exigía justicia. Acusaba a Nicole y a mis padres de ser insensibles. Algunos incluso hablaban de organizar marchas para exigir que investigaran mi muerte. Justo cuando parecía que las cosas no podían empeorar para ellos, apareció la última imagen, el informe policial. Era claro y directo, relatando cómo había sido agredida y fallecida. Incluía detalles que habían sido suprimidos públicamente, pero que ahora estaban al alcance de todos. «Caso cerrado debido a falta de pruebas y testigos confiables», decía la nota final. El público enloqueció. Las personas compartieron capturas de pantalla en redes sociales y el hashtag #Justicia para Amelia comenzó a hacer tendencia en todo México. En algún lugar, Owen estaba viendo la transmisión. Había estado reuniendo más pruebas desde el día que María llegó a su puerta, y ahora sabía que la verdad estaba al alcance de todos. Era el momento de actuar. Tomó su teléfono y marcó un número. «Tengo algo importante que deben ver», dijo al contestar. La transmisión en vivo provocó una avalancha de investigaciones, pero mientras la verdad salía a la luz, un nuevo misterio emergió. ¿Quién era María y qué papel jugaba en todo esto? La caída comenzó lentamente, casi imperceptible. Nicole, Caleb, Alexis e Isaac intentaron recuperar el control después de la transmisión, pero algo había cambiado. La gente ya no los veía como una familia perfecta. Sus nombres estaban manchados y la presión pública no dejaba de aumentar. Lo que ellos no sabían era que esto era solo el comienzo. Yo no iba a permitir que simplemente sufrieran la vergüenza social. No, ellos me habían quitado todo. Mi vida, mi dignidad, mi futuro. Ahora, cada uno de ellos enfrentaría lo que más temían. Nicole siempre se había enorgullecido de su apariencia. Su rostro era su arma más poderosa, su belleza su moneda para obtener lo que quería. Pero la primera señal de que algo andaba mal llegó una mañana. Estaba frente al espejo, cepillando su cabello como siempre, cuando algo llamó su atención, una pequeña mancha oscura en su mejilla. Se inclinó hacia el espejo para examinarla. «¿Qué es esto?», murmuró, tratando de frotarla con el dedo, pero no desapareció. Con el paso de los días, esa mancha se extendió. Pronto aparecieron líneas finas alrededor de sus ojos, arrugas que antes no estaban allí, y su piel comenzó a perder brillo, volviéndose opaca y grisácea. «Esto no es normal», susurraba para sí misma, aplicando cremas y maquillaje en un intento desesperado por ocultarlo, pero no importaba cuánto intentara disimularlo. Cada vez que se miraba en el espejo, su reflejo mostraba algo peor. Su rostro estaba cambiando, convirtiéndose en una versión grotesca de sí misma. Las manchas, las arrugas, los ojos hundidos. Era como si su belleza estuviera siendo devorada desde dentro. «No puede ser», gritó una noche, arrojando el espejo al suelo. Pero incluso sin un espejo, no podía escapar de lo que veía en cada superficie reflectante, en cada sombra. Ahí estaba su rostro deteriorado. Sus seguidores en redes sociales comenzaron a notar el cambio. Los comentarios pasaron de ser halagos a preguntas incómodas. ¿Estás enferma? ¿Te ves tan diferente? ¿Qué te pasó? Nicole se aisló, encerrándose en su habitación, paranoica y aterrada. Pero su castigo no terminaba ahí. En sus sueños, yo aparecía frente a ella con mi rostro sereno pero determinado, sosteniendo un espejo. «No eres menos valiosa, Nicole», susurraba.
obligándola a confrontar su verdadera esencia más allá de la apariencia física. Isaac no pudo soportar la presión después de la transmisión. Su reputación quedó hecha trizas. Clientes y colegas comenzaron a distanciarse de él, pero el verdadero castigo no vino de fuera, sino de dentro. Cada noche, cuando cerraba los ojos, era transportado a una pesadilla interminable. En sus sueños, volvía a estar en mi apartamento, pero esta vez yo estaba allí, viva y consciente. ¿Por qué no me apoyaste cuando más te necesitaba, Isaac?, preguntaba con una voz llena de dolor y resentimiento. Intentaba huir, pero las paredes se cerraban a su alrededor. Estaba atrapado, obligado a revivir los momentos en los que me traicionó, en los que eligió a Nicole sobre mí. En uno de sus sueños, intentó disculparse. Amelia, yo no sabía, no quería que esto sucediera. Siempre lo supiste, respondí, acercándome a él, mis manos extendidas hacia su rostro, con una mirada que reflejaba tanto tristeza como determinación. Siempre tuviste una elección, Isaac, pero nunca me elegiste a mí. Cuando despertaba, estaba empapado en sudor, temblando de miedo y culpa, enfrentando las consecuencias de sus acciones y las heridas que habían dejado en todos nosotros. El tiempo había dejado de distinguir entre el sueño y la realidad. Isaac comenzó a ver mi rostro en cada esquina y a escuchar mi voz susurrándole al oído, «Eres mío», decía mi voz en su mente, y él no podía escapar. Mis padres siempre habían visto a Nicole como la hija perfecta, y a mí como el error que arruinó sus vidas. Ahora sus peores temores se materializaban. Primero fueron los negocios de Caleb. Las filtraciones de información y los rumores provocaron una serie de demandas que lo dejaron en la ruina. Su reputación como empresario quedó destruida, y sus contactos más cercanos lo abandonaron. Alexis, obsesionada con las apariencias, enfrentó un ostracismo social. Sus amigas, que siempre habían alabado su perfecta familia, comenzaron a evitarla. Las invitaciones a eventos desaparecieron y pronto la soledad la envolvió. Pero su castigo más cruel llegó en forma de visiones. Cada noche, cuando se dormían, ambos eran transportados a un mundo alterno donde yo había crecido en una familia amorosa. Veían una versión de mí que ellos nunca conocieron, feliz, exitosa, rodeada de amor. ¿Por qué no pudimos ser así?, preguntaba Alexis entre lágrimas, observando a unos padres ficticios que me adoraban porque nunca quisieron serlo. Respondí a mi versión en la visión con una sonrisa fría. Pronto, las visiones comenzaron a mezclarse con la realidad. Veían mi rostro en los retratos familiares, escuchaban mi risa en los pasillos vacíos. La casa que tanto habían cuidado ahora era una prisión llena de recuerdos de los que no podían escapar. Mientras cada uno de ellos enfrentaba su castigo, yo no sentía paz. Había algo más que necesitaba hacer, algo que cerraría el ciclo y aseguraría que la verdad nunca fuera olvidada. Entonces comencé a planear mi movimiento final, una reunión familiar donde todos serían obligados a enfrentar no solo sus miedos, sino también a mí. La reunión estaba preparada, pero lo que ninguno de ellos sabía era que sería la última vez que estarían juntos. La verdad completa aún no había salido a la luz, y mi presencia física sería revelada de una manera que cambiaría sus vidas para siempre. Sabía que la única forma de terminar todo esto era enfrentarlos directamente. No bastaba con hacerlos sufrir en silencio. Necesitaban mirarme a los ojos y admitir lo que hicieron. Esa noche, todo se aseguró. Nicole e Isaac llegaron a la dirección indicada, una vieja casa en las afueras de la ciudad. El lugar estaba abandonado, con ventanas rotas y una puerta que chirriaba con cada movimiento del viento. ¿Quién nos hizo venir aquí?, preguntó Nicole, abrazándose a sí misma, claramente incómoda. Debe ser una broma de mal gusto, respondió Caleb, aunque su voz temblaba. Isaac miró alrededor, inquieto, mientras Alexis murmuraba una oración en voz baja. Entraron en la casa, y la puerta se cerró detrás de ellos con un golpe seco. ¿Quién está ahí?, gritó Isaac, girándose hacia la puerta, pero nadie respondió. La sala principal estaba iluminada por velas, y en el centro había una mesa con 5 sillas. Sobre la mesa, una serie de objetos familiares. El diario que llevé durante años, una fotografía de nuestra infancia y un anillo que Isaac me regaló una vez. ¿Esto es esto? No puede ser real, susurró Nicole, retrocediendo un paso. ¿Por qué no se sientan? Mi voz resonó en el aire, fría y llena de fuerza. Todos se congelaron. Mis palabras no venían de ninguna dirección específica. Era como si la misma casa estuviera hablando. Esto no puede ser que esté aquí, murmuró Amelia, con la cara pálida. Aparecí frente a ellos. No tenía un cuerpo físico, pero mi forma era clara. El vestido tenía manchas oscuras. Mis ojos mostraban una profunda tristeza, y mi rostro reflejaba el dolor que había sufrido. Nicole gritó, cayendo de rodillas mientras Caleb y Alexis retrocedían, chocando contra la pared. Isaac simplemente me miró con unos ojos llenos de un miedo que nunca antes había mostrado. «Siéntense», ordené. Y no tuvieron otra opción. Las sillas se movieron solas, obligándolos a tomar asiento. ¿Saben por qué están aquí?, pregunté.
caminando alrededor de ellos. Nadie respondió. El silencio era pesado, interrumpido solo por el sonido del viento golpeando las ventanas. Están aquí porque quiero escucharles decirlo. Quiero que admitan lo que hicieron. ¡No hicimos nada!, gritó Nicole, desesperada. Yo no tuve nada que ver. Se detuvo frente a ella, inclinándose con excusas, pero no tenía salida. Giré hacia Caleb y Alexis. ¿Y ustedes? ¿Qué tienen que decir? No fue nuestra culpa, gritó Caleb, golpeando la mesa. Tú siempre fuiste un problema. ¿Por qué nací así? ¿Por qué no cumplí con tus expectativas egoístas? Mi tono se volvió más fuerte, casi un grito que hizo temblar las paredes. Alexis se cubrió el rostro, incapaz de mirar. Lo sentimos, dijo finalmente sollozando. Lo sentimos. Amelia, pero no sabíamos qué más hacer. Me giré hacia Isaac, quien no había dicho una sola palabra. ¿Y tú, Isaac? ¿Tienes algo que decir?, le pregunté, mirándolo fijamente. Yo no sabía que esto iba a pasar, murmuró, evitando mi mirada. ¡Mentira!, grité, haciendo que las velas parpadearan. Sabías lo que estaba pasando. Pudiste haberme salvado, pero elegiste ignorarlo. Elegiste a Nicole, como siempre. Isaac comenzó a llorar, sus hombros sacudiéndose con cada sollozo. Cuando terminaron de confesar, la casa pareció oscurecerse aún más. Sus palabras no eran suficientes. Quería que sintieran todo el dolor que me habían causado. Levanté la mano y la mesa desapareció, dejando a cada uno solo en la oscuridad. Nicole se encontró rodeada de espejos donde su rostro seguía transformándose en algo grotesco, reflejando su verdadera naturaleza. Gritaba, golpeando los cristales, pero no podía escapar. Caleb y Alexis fueron transportados a una versión idealizada de mi vida. Una donde yo había sido amada por otros padres. Veían cómo crecía feliz, cómo lograba mis sueños, mientras ellos se desmoronaban, incapaces de entrar en ese mundo. Isaac fue llevado de vuelta a mi apartamento, obligado a revivir mi muerte una y otra vez. Cada vez intentaba detenerlo, salvarme, pero siempre fallaba. Sus gritos llenaron la casa, pero yo no sentí satisfacción, solo vacío. Esto es lo que merecen, dije antes de desvanecerme en la oscuridad. Aunque los culpables enfrentaban su castigo, algo no estaba bien. Alguien más estaba involucrado en mi muerte. Alguien que hasta ahora había permanecido en las sombras, y ese secreto estaba a punto de salir a la luz. Después de esa noche, todo cambió. Sus vidas, sus mentes y el mundo a su alrededor. Lo que comenzó como un acto de venganza terminó siendo algo más profundo, una lección, una marca imborrable que ninguno de ellos podría borrar. Nicole nunca volvió a ser la misma. Su belleza, que una vez había sido su mayor fortaleza, se desvaneció completamente. Cada día, su reflejo parecía deteriorarse más, hasta que incluso sus seguidores más leales dejaron de reconocerla. La presión de mantener su imagen perfecta se convirtió en una carga insoportable. Con el tiempo, abandonó las redes sociales, se aisló del mundo y cayó en una profunda depresión. Isaac la dejó poco después de la reunión, incapaz de soportar las consecuencias de sus acciones. Nicole ya no podía soportar estar cerca de ella. En una de las últimas cartas que escribió antes de desaparecer por completo, confesó su mayor temor. Siempre quise ser perfecta, pero ahora veo que la perfección era una mentira. Todo lo que tengo es vacío, y lo único que veo cuando cierro los ojos es esa Amelia. Después de eso, nunca se volvió a saber de ella. Isaac no logró escapar del tormento que lo perseguía. Sus sueños eran invadidos constantemente por visiones de cómo me falló. Intentó reconstruir su vida, pero cada vez que intentaba avanzar, algo lo detenía. Mi rostro, mis palabras, el recuerdo de sus acciones. Con el tiempo perdió su trabajo, su círculo social y, finalmente, su cordura. En un intento desesperado por encontrar redención, comenzó a visitar mi tumba cada semana, llevando flores y pidiendo perdón en voz alta. Perdóname, no sabía cómo protegerte. Sin embargo, las flores se marchitaban antes de que pudiera dejarlas, como si la tierra misma rechazara su presencia. Mis padres no lograron superar lo que ocurrió esa noche. Después de la exposición pública y la transmisión que los dejó humillados, enfrentaron el rechazo absoluto de la sociedad. Caleb perdió todos sus negocios, y Alexis, que alguna vez se rodeó de amigas y admiradores, quedó completamente sola. Pero su verdadero castigo no fue la ruina económica, ni el aislamiento social, sino el dolor de saber que ellos mismos habían destruido lo que podría haber sido una familia unida. Pasaban sus días en la vieja casa, rodeados de recuerdos que ya no podían soportar mirar. En una de las pocas veces que hablaron sobre mí, Caleb admitió algo que nunca había dicho en vida: si tan solo la hubiéramos querido un poco más. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Owen fue el único que no sufrió por mi venganza. Después de todo, él siempre había sido un hombre decente, alguien que mostró compasión incluso cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo. Con la ayuda de María, la figura misteriosa que apareció en su puerta, Owen se convirtió en mi voz en el mundo real. Presentó todas las pruebas que recopilamos y finalmente mi caso fue reabierto. Aunque nunca pudieron atrapar a todos los responsables directos de mi muerte,
la verdad salió a la luz, y eso fue suficiente para que mi memoria fuera reivindicada. Owen siguió adelante con su vida, pero siempre guardó una foto mía en su escritorio como un recordatorio de lo que había aprendido, que incluso en la oscuridad, un simple acto de bondad puede marcar la diferencia. María, la mujer que apareció para ayudarme, reveló su verdadera identidad. Al final, era otra víctima, alguien que también había fallecido a manos de personas en las que confiaba. Su misión no era solo ayudarme, sino también asistir a otros como yo, almas atrapadas entre el dolor y el deseo de justicia. Cuando finalmente me despedí de este mundo, ella estaba ahí esperándome. Hiciste lo correcto, Amelia, dijo con una sonrisa serena. Ahora puedes descansar. Y yo pregunté, sabiendo que aún no había terminado su trabajo. ¿Tengo más por hacer? Tengo, pero tú al menos ya no estás sola. Cuando finalmente dejé este mundo, no sentí rabia ni tristeza. Lo que me invadió fue un alivio, como si un peso insoportable hubiera desaparecido. Mis recuerdos, mi historia y mi vida ya no eran un secreto. El mundo conocía mi verdad, y aunque nunca volvería a ser quien fui, sabía que mi legado quedaría marcado en las vidas de quienes me lastimaron. Desde el lugar donde estoy ahora, puedo ver cómo el mundo sigue girando, pero también puedo ver algo más, que incluso en la oscuridad, siempre hay una oportunidad para la redención, para el cambio, para el perdón.